Hola a todos, bien, vamos a continuar con la clase fuente de alimentación. En la clase anterior vimos cómo ingresaba la corriente alterna por la entrada, pasaba por el filtro de ruidos, entraba el puente rectificador, transformaba la corriente alterna a corriente continua entre el puente rectificador y los capacitores conectados en paralelo. Y ahora seguiremos viendo cómo sigue el proceso, ¿sí? Si damos vuelta a la placa, acá podemos visualizar que tenemos lo que sería el positivo del capacitor de este lado, el negativo de este otro. Por lo tanto, el negativo se conecta en paralelo con el negativo del otro capacitor y el positivo se conecta en paralelo con el otro mediante los jumpers que acá están señalados. O sea que si medimos entre este punto y este punto, podemos ver que tenemos continuidad. Ahora bien, la tensión de 300 volt va a tener que ingresar en principio a lo que es uno de los electrodos del transformador de conmutación. El transformador conmutador o transformador chopper es este que tenemos acá. Pero en este caso, en esta fuente tenemos dos. Tenemos un transformador chopper acá y otro transformador chopper. O sea que tengo dos fuentes de alimentación en una misma placa main. Vamos a ver cómo alimentan a uno de ellos y cómo alimenta al otro. Si ponemos acá la pata del multímetro y seguimos midiendo continuidad, entonces vemos que desde este punto, desde el positivo, ¿sí?, va a pasar a tener conexión a este otro punto y si nos fijamos ingresa donde dice más B en uno de los electrodos del transformador conmutador. El transformador conmutador va a contar de un primario y de un secundario. Si nosotros visualizamos, en este primario tiene 1, 2, 3, 4 bobinas. De las 4 bobinas, o 4 pines que tiene, mejor dicho, tengo una bobina primaria y una bobina que, si bien está del lado primario, es una bobina que se genera una tensión con el efecto de campo electromagnético. O sea que sería una bobina secundaria que está en el bobinado primario, el devanado primario, ¿no? Por lo tanto, si ingresa por acá la tensión de 300 volts, va a salir por esta patita y va a llegar al drenaje del transistor switching principal de la fuente, que es este que tenemos acá, ¿sí? El cual va a llegarle señal a la base, va a conmutar a alta velocidad, 25 kHz aproximadamente, y hará que este transformador trabaje en vez de 50 Hz a 25 kHz, obteniendo tensión en el lado secundario. Si nosotros visualizamos en la placa, vemos que hay una línea que divide un sector del otro. O sea que quiere decir que este lado es la parte primaria, caliente o hot, así se la llama, secundario, frío o cold, ¿sí? Del lado primario no va a estar aislado de la red eléctrica y del lado secundario sí. A la vez, vemos que también del lado positivo hay una línea de alimentación que viene por debajo, viene por acá y también entra a un punto donde dice más B. Sale por el otro punto donde dice D, que sería el drenaje del transistor MOSFET, de la misma manera que lo tenemos acá, y llega al drenaje, y en este caso sale de D e ingresa a una patita de un circuito integrado. Es decir, esta fuente de alimentación trabaja mediante este circuito integrado, pero no tiene el integrado de potencia incluido, el circuito integrado. El transistor de potencia o MOSFET de potencia, en este caso sería este que está acá. Sin embargo, en esta otra fuente, el transistor de potencia o MOSFET de potencia está incluido dentro del circuito integrado. Por lo tanto, este circuito integrado ya tiene aplicada la tensión de 300 volts en este pin, ¿sí? Y sería el emisor que va a estar conectado a masa. Si seguimos lo que es la conexión de masa ahora, viene por este lado, viene por acá, la conexión de masa la está teniendo en este punto. O sea que me voy a este punto de masa, voy recorriendo la pista y llego acá. De la misma manera, en este caso, el que va a ir a masa va a ser el source, ¿sí? Sería el emisor de un transistor. Y si nosotros vemos en el circuito, viene por acá, viene una resistencia de muy bajo valor y de esta resistencia se conecta al emisor. Siempre vamos a tener del emisor del transistor, en este caso, y acá en el emisor del circuito integrado, del transistor que tiene incluido, una resistencia de bajo valor que es con la que va a medir la corriente que circula por el circuito que estamos analizando. Cuando la corriente es muy elevada, va a cortar y va a impedir que la fuente siga funcionando. Ahora bien, en este caso nos quedan dos pines, pero ya hemos visto, en este caso sería el emisor, ¿sí?, o el source, que está conectado a masa, y en este caso es la base. La base va a tener que venir
de lo que será el circuito integrado propiamente dicho, que es ese que le va a mandar los pulsos mediante una serie de conjuntos de resistencias. En este caso, va a recibir las oscilaciones, el circuito integrado, mediante un circuito, el RC, y va a lograr que este transistor trabaje interno, que tiene interno, logrando la conmutación. En este transformador, el lado secundario está formado por lo que serían estos puntos que tenemos acá. Este sería, si ustedes se fijan, el ánodo de este diodo rectificador. Por lo tanto, cuando pasa por acá, la corriente la va a rectificar y va a ser filtrada por el capacitor electrolítico que tenemos acá. Del otro lado, este punto será la masa, o sea que el capacitor electrolítico tendrá que estar conectado desde este punto a este punto. Esta es la masa de mi capacitor, masa capacitor, y este es positivo capacitor, positivo de capacitor. Ahí podemos verlo. Y de la misma manera este lado, el transformador, dijimos que era el lado primario, este es el lado secundario. Acá estoy teniendo la conexión del transformador que va al ánodo, pasa por el diodo, va al cátodo. Acá tengo el capacitor que filtra la tensión que va a generar este transformador, y esto sería mi negativo, o sea que este es el negativo del capacitor. O sea que de este lado obtengo una tensión y con este otro transformador estoy obteniendo otra tensión. En clases posteriores iremos viendo cómo vamos a obtener las mediciones, ya que le vamos a conectar la tensión y vamos a hacer seguimiento de voltaje. Hasta luego.